titulada Cuando nos prohibieron ser mujeres, os persiguieron por ser hombres y os utilizaron por ser niños, de Alicia Rubio, ha generado una gran controversia desde su publicación en 2018. La obra titulada Cuando nos prohibieron ser mujeres, os persiguieron por ser hombres y os utilizaron por ser libros, de Alicia Rubio, ha generado una gran controversia desde su publicación en 2016. Los libros abordan la ideología de género y la cultura del consumo sexual y pone al descubierto la sigilosa infiltración de esta ideología y cultura en nuestras vidas. Damos la bienvenida a nuestro programa a doña Alicia Rubio. Saludos, Alicia. Hola, muy buenas. Pues encantada de saludar a la audiencia, encantada de estar en este programa. Un placer. Alicia, me gustaría hablar contigo sobre tu nuevo libro, el último que has editado, que se titula Y os utilizaron por ser niños y que lleva por subtítulo Adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. ¿Podrías explicarnos brevemente de qué se trata para empezar a familiarizarnos con el tema? Bueno, pues que la realidad es que aquí hay una ideología perversa, porque la hay, en la que yo en la primera parte, en el primer libro, explicaba eso, cómo nos prohíben ser mujeres, cómo persiguen a los hombres, cómo se persigue a los hombres. Y todo esto en realidad es para llegar al eje del asunto, también como la destrucción de la familia, son los niños. Entonces ya por fin he sacado esta, digamos, esta segunda, tercera parte, por decirlo de alguna manera, acerca de los niños. ¿Por qué? Pues porque todas las líneas que yo veía eran líneas para precisamente legalizar la pederastia y para utilizar a los niños, para hacerlos sujeto de consumo y además objeto de consumo. Entonces me parece tan tremendo que eso, que creo que tenía que quedar consignado y escrito para que la gente vea hacia dónde nos están llevando. Es un tema muy preocupante lo que planteas, pero ¿cuál fue el momento del clic? ¿Qué es lo que te llevó a escribir sobre él? Porque creo que hay muchas familias que están preocupadas por esta cuestión y cómo se está planteando en las escuelas, pero en concreto, ¿qué le lleva a una autora a elegir este tema y dedicarle tiempo y esfuerzo antes de que salga a la luz? Bueno, pues porque, a ver, yo en realidad yo soy docente. Entonces yo me encontraba con que las aulas a los críos venían grupos y asociaciones que además venían enviadas por el ayuntamiento, que pensábamos que iban a ser beneficiosas y llegué a la conclusión de que aquello era un adoctrinamiento, una hipersexualización de los niños, incluso una corrupción de los menores. Y ahí fue donde empecé yo, ya por 2000, bueno, Educación para la Ciudadanía, yo fui madre objetora, empecé a investigar todo esto. Entonces, el primer libro lo que me encontré, aunque yo estaba investigando, digamos, de dónde venía todo ese adoctrinamiento y a dónde nos llevaba, yo me encontré con todo el tema del feminismo, de eso, de que a las mujeres nos imponían unos patrones masculinos y una forma de actuar masculina y todo lo femenino era denostado. Teníamos que ser hombres y teníamos además que considerar la maternidad un problema, vamos, algo negativo. Y además me encontré eso, la Ley Integral de Violencia de Género y la persecución de los varones que se estaba haciendo socialmente. Entonces ese libro salió en realidad porque yo empecé a investigar la ideología de género, pero me quedaba todo esto en el tintero. Entonces, claro, toda esa hipersexualización y toda esa manipulación de los niños me encontré que realmente tenía una serie de razones. Y claro, yo empecé a investigarlo y entonces descubrí, aparte de que la hipersexualización de los niños y eso, digamos, y la corrupción a edades muy infantiles cada vez más y además con un empeño que no tiene ni pies ni cabeza, era en realidad también una apertura de mercados de servicios sexuales y reproductivos de estos que nos cuentan, es que además también tenía otras razones. Y ahí fue donde empecé el libro. Me encontré con que realmente lo que estaban haciendo era buscar que la pederastia fuera legal. ¿Y qué es lo que trato de decir con esto? Pues me encontré con que se estaban dando 8 líneas de acción y había todo pasos en dirección a esa, digamos, legalización de la pederastia. Y que además la ministra Montero, cuando dijo los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a tener sexo con quien quieran, siempre que haya consentimiento, en realidad me hizo un spoiler, porque ese es el problema. Es decir, ellos se han dado cuenta
de que, aunque tratan de, por ejemplo, las líneas son, una es el blanqueamiento de la figura del pederasta, aunque tratan de blanquear al pederasta, y hay algunas charlas TED diciendo que los pederastas son muy buena gente y muy amigos de los niños, aunque tratan, hay algunas, han salido noticias en los periódicos hablando de los pederastas son buenas personas y cosas de estas, les llaman pedófilos y dicen que no tienen por qué ejercer digamos, esa pulsión sexual que sienten hacia los niños, pues era complicado. También se ha intentado despenalizar la pederastia, y explico todos los pasos que se dan, y también despatologizar la pederastia, ¿eh? Como en el caso se ha tratado de la transexualidad con todos los problemas que está causando esa despatologización, que también la cuento en el libro. Bueno, pues todos esos pasos se han dado. De hecho, se despatologizó en el Colegio Americano de Psiquiatría, la despatologizó precisamente por presiones de un grupo de pedófilos, ¿eh? Y luego hubo tal escándalo que afortunadamente la volvió a patologizar, con lo que se demuestra que aquí las patologías de este tipo son o no son en función de la presión social que se hace, con lo cual más nos conviene tener mucha presión social hecha sobre la Asociación Americana de Psiquiatría y su manual, el DSM-5, porque si no nos encontramos con que la despatologizan. Otra de las figuras que me encontré que se estaba variando era la eliminación o la bajada de la edad de consentimiento. Cuento el caso de Francia, que es un caso paradigmático, y efectivamente ahora ha salido un documento de la ONU, que ni siquiera me ha dado tiempo a consignarlo, que lo firma el Comité Internacional de Juristas, que es uno de estos grupos afines a la ONU, en la que dicen que sí, que efectivamente que la edad de consentimiento no tiene ningún sentido, porque, y ahora vamos, porque vulnera derechos de los niños. Y entonces también otra de las líneas de acción era precisamente unos derechos sexuales de los niños que no pueden ser vulnerados. Y de ahí proviene toda esta hipersexualización, porque claro, si tú quieres que los niños ejerzan unos derechos sexuales que le vas a dar y que además los exijan, tú tienes primero que hipersexualizarlos, que convertirlos en consumidores sexuales, convencerles de que tienen deseos sexuales y de que tienen derechos sexuales. Y por ahí va otra de las terribles líneas. A estas líneas se une eso, una nueva figura que se llama la emancipación progresiva, que se está también manejando, en la que naturalmente que los menores se emancipan progresivamente. Lógico, o sea, es decir, tú a tu hijo de 5 años no le dejas salir solo, y al de 16, pues claro que sale solo a la calle, no faltaba más. Pero, pero lo cierto es que ellos se refieren precisamente a una, digamos, emancipación progresiva de derechos sexuales y de derechos de autodeterminación. Y luego el otro punto terrible que descubrí es la, digamos, eliminación de la patria potestad. La patria potestad se ha convertido en el único bastión, junto con la edad de consentimiento, claro está, que defiende a los niños de los abusos pues de quien sea, ¿eh? Y que son los padres, naturalmente, los que más quieren a sus hijos y los que tienen que, digamos, representarlos en situaciones pues, problemáticas. Y resulta que ya no existe la patria potestad, se ha convertido en responsabilidad parental, y poco a poco van quitando a los padres derechos y dándoselas a los propios niños, derechos que no saben ni pueden ejercer, porque no tienen madurez. Unos de ellos los derechos sexuales, otros los de autodeterminación. Bien, pues Eh, este es un tema muy polémico, Alicia. Imagino que en un entorno educativo, las presiones son abrumadoras, porque va contra el pensamiento hegemónico. Em, ¿Qué críticas has recibido sobre el libro en el entorno más inmediato? ¿O no hay críticas? ¿Hay profesores y padres que te apoyan y resulta que todo esto es como que se silencia y donde se impone la ideología de género y la cultura del consumo sexual es en los medios de comunicación? sí, bueno, los medios de comunicación son otro de los grandes problemas porque son otra de las formas de llegar a los niños. Pero desde luego los centros escolares son un sitio muy bueno porque los niños piensan que ahí, y los padres mismos, se les va a dar pues, una educación y unos valores incuestionables. Y en realidad desde hace mucho que se está utilizando para ideologizar en una ideología que no busca de ninguna manera ni el bien de los niños, ni el bien de la sociedad, ni muchísimo menos es una ideología que todos hayamos aceptado. O sea, es tremendamente controvertida, pero es la que interesa para los fines, y hablo ahí de unos objetivos 2030 en los que esto se ve venir.
Y en los Es decir, claustros, ¿cómo se vive esa presión? ¿Cómo se resiste las caritas, la presión del grupo? es, ya, es difícil. Yo en el libro incluso lo consigno, es decir, en las aulas, es decir, entre los padres como entre los docentes hay cuatro tipos. Están los que no se enteran de nada y se creen que toda la vida es bella y que los cursos que vienen de los ayuntamientos o que manda la comunidad autónoma son maravillosos, etcétera. Los que lo saben pero tienen miedo, porque lo saben y tienen miedo, los que son activistas y están, es decir, hay padres que están de acuerdo con todo esto y hay profesores que son los que imponen en los claustros esto. Y luego están los que luchan contra esto y que desde luego pues van de batacazo en batacazo porque además cada vez hay más legislaciones para amparar todo esto, que es lo terrible, que esto no lo hemos pedido ni los padres ni la sociedad, esto viene de mandatos de la ONU y de legislaciones, digamos, inspiradas en la propia ONU para una ingeniería social que lo que busca, entre otras cosas, es la reducción poblacional. Y absolutamente todo lo que hace la ideología de género es reducción poblacional. Y es lo que se les está enseñando a los niños, se les está enseñando relaciones no reproductivas, se les está enseñando a las niñas a odiar la maternidad, se destruye la pareja heterosexual desde antes de formarse precisamente con todos esos cursos. Yo cuento todos los cursos que hay, los cursos contra la violencia de género, en la que ya los pobres críos, que son unos críos, los pobres, los niños de la clase, ya son culpados de todos los males que se supone que ha hecho el patriarcado y que han hecho todos los hombres. Y naturalmente a las chicas pues ya las previenen para una relación con los chicos, dicen que lo único que quieren es aprovecharse, etcétera, etcétera. Se les enseña el aborto como método anticonceptivo uno más y como un derecho. Uno va viendo que absolutamente todo lo que se plantea es para reducir población y se consigue. Y ahora ya el tema de la transexualidad está resultando algo terrible entre los críos, precisamente porque eh, se está metiendo en las aulas siempre con la disculpa de que por si hay un niño trans para que no se sienta discriminado. Bueno, pues enseña a no discriminar a nadie, punto. Lo que no puedes es hacerle a los niños de 3 4 5 años, hacerles dudar cuando aún no tienen formada ni siquiera su identidad, hacerles dudar de su identidad sexual y decirles que pueden ser niñas, o que pueden ser niñas en cuerpos de niños, etcétera, etcétera. Ahí viene uno de los problemas. Y el otro de los problemas se está dando en la adolescencia, sobre todo con niñas. Con niñas a las que, claro, previamente se les ha dicho que ser mujer es una auténtica lacra y de repente descubren que pueden ser hombres. Y en realidad todos sabemos que no pueden ser hombres. Y digamos, se están metiendo una serie de medicamentos malísimos que están generándoles muchísimos problemas y luego además se terminan con operaciones mutiladoras que bueno, que la sociedad ya empieza a entender lo que es todo esto, porque esto al final es todo un negocio. En eso estamos, en que la sociedad lo entienda. Lo estás explicando muy bien. Yo creo que la capacidad docente, la capacidad pedagógica que tienes y la experiencia docente, pues hace mucho y es un lujo tener una persona como tú que pueda explicar estas cosas. Pero permíteme hacerte una pregunta. Ya lo has explicado, pero quiero insistir en ello para que quede claro, más claro todavía. Algunas personas pueden encontrar confusa la tesis del nuevo libro que sugiere que hay una conexión muy clara entre la ideología de género, el consumo sexual y la pederastia. ¿Puedes explicarnos de nuevo cómo están relacionados estos tres aspectos? Vamos a ver. La ideología de género es un constructo que no tendría ningún fundamento si no tuviera, digamos, unos apoyos, como ha tenido, económicos internacionales, como el mismo feminismo. El feminismo tenía que haber muerto de éxito cuando ya las mujeres ya nos accedimos a todo tipo de lugares, pero su vocación era otra. Su vocación era otra. Y era la destrucción de la sociedad, la destrucción de la pareja heterosexual, la promoción del lesbianismo, la petición, que tienen algunas ideólogas que son auténticas defensoras de la pederastia, es decir, la, la- la hipersexualización de los niños, que son grupos feministas los que piden educación sexual a los 3 a los 4 años, los que están en cursos como Escolae o como Coeducat, son cursos autonómicos que lo cuento, precisamente exigiendo que se eduque en este tipo de cosas para emancipar a las niñas. O sea, que es que además la cosa tiene delito. Todo esto tiene un fundamento
tiene un fundamento en unos objetivos que nos vienen de muy arriba, en los que al final uno descubre que el punto de mira son los niños, y que son los niños como sujeto de consumo, porque es un mercado amplísimo de niños que están consumiendo todo tipo de productos de esto, y ahora el tema de la transexualidad, vamos, está siendo un negocio para las farmacéuticas brutal. Y un objeto de consumo. Y entonces ve que al final del túnel, efectivamente, está la utilización del menor como objeto sexual. Ujú. Cuando Y sí, hablamos de está niños, directamente relacionado, porque muchos ideólogos, es que, bueno, el libro, claro, yo estoy desgranando cosas. Un primer capítulo del libro se titula Un paseo por los ideólogos de género. Entonces ahí se ve de dónde vienen todas estas teorías de los deseos sexuales de los niños, que están entre otros en el informe Kinsey, en feministas, que exigen eso, que a los niños se les libere de ese patriarcado opresor que oprime su sexualidad, entre otras cosas. O sea, está directamente relacionado porque es que por varias razones, por utilizar a los niños o por intentar liberarlos de un patriarcado opresor, ¿eh? Resulta que que lo que pretenden es eso, que los niños tengan relaciones sexuales y tengan relaciones sexuales con adultos, como ya nos ha señalado la ministra, y luego además otra ministra que también nos dio otra pista fue la señora Cela cuando dijo, los niños, nadie puede pensar que los niños son de los padres, o sea, son del Estado. Y el Estado en realidad, pues hay que plantearse qué es lo que quiere el Estado. sí, bueno, el Estado no se sabe nunca qué es lo que quiere porque ahora se ha roto muchas veces la diferencia entre izquierda y derecha con respecto a estos temas. Parece que todo el mundo se suma a naturalizar cosas que no son naturales, como por ejemplo que la diferenciación de sexos, ¿no? Que es una cosa natural, pero que parece que la quieren naturalizar en contra, ¿no? De que no existe, difuminar las fronteras de la naturaleza. Pero bueno, entiendo que estás diciendo que la ideología de género y la promoción del consumo sexual están contribuyendo a la normalización de la pederastia. Sea eso intencionado por parte de la izquierda, no sea totalmente intencionado porque hay gente que todavía está imbuida de la cultura buenista y, bueno, ponen en el mercado político políticas para llamar la atención, escandalizar, hacer ruido, hacerse oír sin valorar las consecuencias. Pero ideología de género, promoción del consumo sexual en nuestras sociedades contribuyen a la normalización de la pederastia. ¿Es eso lo que nos estás diciendo? No, no solo contribuyen, están buscando la normalización de la pederastia, que es que tienen autoras, por ejemplo, Simone de Beauvoir, tan, digamos, tan mitificada por esa izquierda feminista, en realidad era una mujer que se acostaba con sus alumnas. Y eso está más que consignado. Pero es que además tenemos en no sé qué cargo a una señora que se llama Botti, que también se van a gloria de haberse acostado con una alumna de 16 años. Es decir, y estamos hablando de unas edades bueno, pero es que esta visión, o sea, de los menores como que tienen derechos sexuales y deseos sexuales proviene de toda esta izquierda imbuida ya en la ideología de género. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la derecha ha comprado todo esto. Y uno coge y en primer momento piensa que por buenismo. Es decir, ha comprado leyes absolutamente inconstitucionales, diga lo que diga el constitucional, porque simplemente vulneran artículos de una ley de rango superior como es la Constitución, que son la que se supone que tenemos que ser iguales por sexo, y no lo somos en esa ley. Bueno, pues esas leyes inconstitucionales las ha comprado la que llamamos la derecha. Las ha comprado, las ha ratificado, y claro, y luego resulta que todo esto, que insisto en que todo esto proviene de organismos de la ONU. Luego se encuentra una con que ya el sumum de todo esto, en el que se mete la ideología de género en la educación, en la que entra también la religión climática, en la que entra también un montón de cosas, que son los objetivos 2030, lo ratificó Mariano Rajoy en 2015. Esa es la realidad. Y como también digo que cómo será esto de retorcido, que todos nos hemos escandalizado pensando que las niñas de 16 años pueden abortar sin permiso de los padres. ¿eh? Y que niños de 16 años se pueden operar sin permiso de los padres. ¿Cuál es el problema? El problema es que en 2002 el Partido Popular puso como edad, mayoría de edad sanitaria, los 16 años. A partir de ahí, si la mayoría de edad sanitaria es a los 16 años, las niñas con 16 años pueden, entonces todo ha sido un paripé. Es decir, realmente se iba a que las niñas abortaran con 16 años y bueno, y lo veremos con 14 y con 12 sin permiso y sin conocimiento de los padres. Que lo vamos a ver. Vamos a ver, Porque en esto este es un tema momento, importante. Sí. sí, Ujú. perdón, en este momento a las niñas se les están dando, que fue además, fue Gallardón el que las puso en la Comunidad de Madrid gratuitas, la famosa píldora del día después,
que no solo es abortiva, porque es abortiva, sino que es que se les da. Se les dio gratuitamente, ahora se les da sin preguntar absolutamente nada a las niñas. Es una bomba hormonal, ¿eh? En la que no se sabe si las niñas toman una al mes o porque yo consigné de un caso de una niña que había tomado 7 en un año. Claro. Pero claro, es que nadie hace un seguimiento, porque como no se les puede preguntar, o sea, es otra de esas grandes irracionalidades. En los institutos nosotros no podemos dar un paracetamol a un niño que le duele la cabeza. Y sin embargo, un farmacéutico está obligado, y ahora más todavía, porque no van a poder ni no tenerla, por decirlo de alguna manera, a dar a las niñas una bomba hormonal que produce todo tipo de efectos, incluidos los cánceres hormonales, aparte de ictus y otras cosas, dársela sin ningún tipo de seguimiento. O sea, esto es una auténtica locura, esto es un crimen contra las criaturas. Pero ¿qué pasa? Que al final tú ves que muchas de estas políticas lo que hacen es matar, porque es así, ¿eh? Porque seguramente habrá niñas que van a sufrir muy jóvenes las consecuencias del abuso de estos medicamentos que se les ha facilitado como si fueran gominolas. No tiene por qué saber esa criatura lo malísimas que son. Pues Bueno, puede vamos ser que al tema de tengan... la educación, Alicia, Sí, efectivamente. El desconocimiento, por una parte, se les da mucha información sobre detalles de una sexualid para la que quizás no están, bueno, que no están preparados para determinadas edades, porque cuando hablamos de niños, ¿de qué edades estamos hablando? De 6, 7 años en adelante, o sea, no estamos hablando de 16. Estamos hablando de que se les hace estar alerta a una edad tempranísima de cuestiones sexuales para las que no tienen capacidad todavía de entendimiento. Luego, la educación sexual es fundamental para no abundar en su ignorancia, pero a ver, hablo de que es fundamental para prevenir embarazos no deseados a determinada edad, enfermedades de transmisión sexual y para fomentar relaciones saludables y respetuosas. Si los jóvenes no reciben esta educación, corren el riesgo de caer en comportamientos sexuales peligrosos. Ahora bien, ¿quién ha de enseñar? ¿Los padres o las escuelas? ¿Qué sucederá si la familia no sabe abordar estos temas tan complejos como la sexualidad y la sobreexposición que los jóvenes tienen en la actualidad al consumo pornográfico en redes? No todos los padres tienen la habilidad y la locuacidad y la preparación que puede tener una persona, un docente, por ejemplo, en estas cuestiones. ¿Qué ocurre aquí? bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que entender es que se empezó con esa idea. Que podía ser bueno y se empezaba con niños de 16 años y no había apenas embarazos por debajo de eso. Porque los críos, además, en España, cuando se empezaron estos cursos de educación sexual hace muchísimos años, en realidad, empezaban su vida sexual de 16 para arriba. Era rarísimo el que empezaba antes, hablo de hace bastantes años. Bueno, pues las primeras relaciones sexuales han ido bajando hasta los 12 años. Precisamente porque estos cursos de educación sexual hacen de detonante para que los críos empiecen su vida sexual, porque lo primero que les dicen es practica sexo cuando estés preparado, lo cual se lo dices a una criatura adolescente y lo primero que piensa es, claro que estoy preparado, y los adolescentes se creen que están preparados para todo, funciona como funcionaba en mi época cuando yo era cría fumar. Eras mayor, eras adulto, ¿no? Y entonces, naturalmente, en menos de un año todas las criaturas se han lanzado porque hay una enorme presión social. Esa presión social se eliminaría si no se dieran estos cursos en las aulas, primero. Las aulas no hay por qué hablar de sexualidad. Sería lo lógico que lo hablaran los padres. Y si los padres efectivamente no se sienten capaces o preparados o prefieren otra forma, sería normal que hubiera lugares donde se puede dar educación sexual a los menores llevados por los padres y que los padres eligieran una educación sexual más hedonista y más dedicada a las relaciones sin compromiso, como hacen ahora, o una educación sexual más dirigida pues, a asumir compromisos, a formar una familia, lo que sea. Pero lo que no puede ser es que te den lentejas para todo el mundo, te guste o no te guste, vaya de acuerdo con tus valores o no. Y luego, además, si tú llevas a tu hijo allí a esos cursos, no le supone la presión social de grupo. ¿Qué supone lo de tú todavía no tienes relaciones sexuales? Pues eres un pardillo. ¿Por qué? Pues porque naturalmente está en un sitio en el que no conoce a los otros niños que están, se les informa de los conocimientos, los importantes, no lo que les dicen que es lo accesorio, es lo absolutamente accesorio, sino precisamente los importantes, es decir, qué puede suceder, entre otras cosas, si tú te tomas muchas píldoras del día después. Para empezar, o sea, bueno, las cosas que verdaderamente pueden resultar, pues eso, a un enfoque de unos padres que quieren que sus hijos sepan sobre estos temas, pero sepan
a ver, desde personas preparadas y con fundamento, y no una serie de lobbies y de grupos que entran, son los que dan la educación sexual, cuya preparación, pues la verdad, nadie sabemos ni qué, o sea, son activistas solo, es decir, viene gente del lobby feminista y del lobby LGTBI. Incluso en muchos casos de educación sexual, lo primero que les dicen a los niños es: me llamo Pepita y soy lesbiana. Bueno, pues mira, de verdad, no nos interesa lo más mínimo que seas lesbiana. Bueno, y a partir de ahí, yo he oído cursos en los que yo decía, pero bueno, y estos, o sea, les estaban hablando, me acuerdo, de cursos de estos, no precisamente de educación sexual, sobre drogas, de consumo de drogas. Bueno, primero, no les estaban diciendo lo malas que eran las drogas, sino que les estaban enseñando a que consumieran drogas con el menor número de problemas posibles. Entonces, tenían tan poca preparación que a una, digamos, a una bajada de tensión producida por los porros le llamaban un amarillo. Es que si te dan un amarillo, le decían a los chavales, lo que tienes que hacer es tumbarte. Yo decía, pero vamos a ver, o sea, explícalo cómo funciona el cannabis en el cuerpo para explicar cómo a veces se produce efectivamente una vasodilatación y una bajada de tensión, etcétera, que es lo que tú le llamas un amarillo. O sea, era alguna gente pues, que simplemente lo que había hecho era fumar porros, supongo yo, y bueno, y de la propia experiencia había sacado sus conclusiones, pero eso no es una persona para que mande un ayuntamiento a dar un curso. O sea, yo he visto cosas alucinantes por eso, porque simplemente lo que van son activistas. Y estos cursos sirven para que a esos grupos se les pueda dar dinero público en subvenciones por unas funciones que hacen, funciones además nefastísimas. En el apartado de las soluciones es importante insistir, porque yo creo que en el diagnóstico muchos de los que nos siguen, muchos de nuestros oyentes están de acuerdo. Seguro que no lo pueden explicar de la forma magnífica que lo estás explicando, con la claridad de exposición, pero coinciden en el diagnóstico. Entonces, vayamos al apartado de soluciones. ¿Crees que es posible hacer algo así inmediato desde las familias para proteger, bueno, de las familias, desde la sociedad en general, otros docentes, para liberarse de la presión del grupo, de la cultura hegemónica que naturaliza todos estos temas? ¿Crees que es posible hacer algo para proteger a los menores y evitar que sean utilizados de esta manera? Pues eso es lo que yo intento, que los padres se animen a primero a enterarse. Desde luego los profesores es muy complicado. De los claustros se me ha quedado decirte que, claro, los activistas están organizados, son todos los de izquierda, están organizados. Y los que no dicen nada y los que incluso se les lincha en ocasiones, pues son los que no son de su cuerda, por decirlo de alguna manera. Y tienen muy pocas posibilidades porque cada vez hay más leyes que amparan a estos grupos a que celebren el Día contra la LGTBI-fobia, el Día contra la visibilidad trans, el 8 de marzo, que está instaurado, que es el día de algunas mujeres, porque ese día no es mi día en absoluto. Ni me parece que sea un día para celebrar en los centros, ni tienen por qué hacer huelga las niñas y los niños no tienen por qué hacer huelga ninguno. Pero vamos, se hacen cosas tan ridículas como dejar salir a las niñas y a los niños no, cosas de esas. O sea, es decir, aberrante. Todo ello es aberrante. Y eso es lo que tienen los padres, que empezar desde luego los docentes tienen que empezar a unirse y empezar a plantar cara y a intentar uno solo. Es muy difícil, pero siempre hay varios. Lo que hay es que echar valor. Porque creo que la responsabilidad que tenemos de cara a proteger a nuestros menores, a nuestros niños, al futuro de nuestra sociedad es enorme y no podemos tener miedo. Y los padres, desde luego, soluciones. Primero, informarse de lo que le cuentan a sus hijos, que hablen mucho con sus hijos, que les cuenten estos cursillitos para que se enteren de lo que les dicen. ¿eh? Y que vayan a quejarse al centro, y que vayan a quejarse a inspección, y que vayan a quejarse a la Dirección Territorial de Educación, lo que haga falta. ¿eh? Y que vayan varios, y que se unan con otros padres que opinen que esto no tiene por qué estar en las aulas. Y que se dediquen, pues sí, pues empiecen a hacer activismo, empiecen a luchar por sus hijos. Y también, por ejemplo, darles herramientas a los niños. Es decir, con los hijos hay que hablar, explicarles lo que les pueden contar y lo que supone. ¿eh? Porque si no hablamos con nuestros hijos, si no les damos herramientas, si no les damos en casa unos valores y les explicamos las razones por las que nosotros nos oponemos a determinadas cosas, porque los manipulan mucho con el buenismo. Es decir, tú te opones a lo que están haciendo con el tema de la transexualidad y es que odias a los transexuales. No, mira, no, yo no odio a nadie. Lo que no puede ser es que esté pasando esto en las aulas y que ahora que hay de transiciones y hay criaturas que están dándose cuenta de lo que ha sucedido y sus familias, y es un grado de dolor y bueno, en fin, terrible, pues ahora se empieza a ver, pero es que estaba sucediendo y si tú decías, oiga, esto es una locura, que a un niño se le haga caso porque dice con 6 años lo que sea y se le haga caso y que además no se le deje salir de ese agujero porque lo cogen los lobbies y no le dejan salir de esa cosa que ha dicho, que puede ser una bobada como si dijera que es Superman. Bueno, pues eso, hay que hablar con los hijos y hay que
y hay que darles herramientas. Si no, se pueden encontrar el día menos pensado con un problema terrible en su casa y que les va a producir muchísimo sufrimiento. Pues debemos ir acabando con estas reflexiones de doña Alicia Rubio. Vamos a concluir nuestro programa por hoy, que nos recuerda tener en cuenta que el sexo es un acto íntimo y complejo, que debe ser abordado con responsabilidad y respeto en el ámbito familiar, que la sexualidad no debe ser utilizada como herramienta para el consumo o como una forma de rebeldía. Se ha de enseñar a los jóvenes a advertir las trampas y falacias de la ideología de género, que como toda ideología tiende a ver la realidad en blanco y negro, a polarizar los temas y a caer en maniqueísmos populistas. Muchas gracias, Alicia, por compartir con nosotros tu visión y tu preocupación sobre este tema tan importante. Creo que tienes contigo el libro que acabas de sacar, si nos lo puedes acercar a la cámara Sí, para ver la portada. a ver si lo... A ver, la portada, desde luego, es un dibujo de Saturno devorando a sus hijos, porque realmente la ideología de género y la sociedad es eso lo que está haciendo con nuestros niños y con nosotros. Y se titula Ellos utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. ¿Eh? Muy bien. Y de verdad que da datos e informaciones verdaderamente interesantes que la gente lo tiene que saber. Sí, está en Amazon, creo. Está en Amazon, sí, se puede comprar en Amazon. Se puede comprar en Amazon y yo creo que habría que tenerlo como libro de cabecera para todos los padres que tienen la difícil tarea de educar a sus hijos en una sociedad hoy terriblemente compleja, con muchísimos riesgos para nuestros hijos. Damos las gracias también. Dime. Ah, sí, bueno, sí, que en la parte de atrás aparecen desfigurados los nefastos objetivos 2030 que la gente tiene que entender que están directamente relacionados con todo esto. Y al final, justo al final pongo, entre ellos y tus hijos solo estás tú. Y eso es lo que tienen que Efectivamente, entender los padres. efectivamente, los hijos son de los padres, no son del Estado. Hombre, vamos. Gracias también a nuestros amigos de radio por seguir atentos a nuestra emisora y a nuestro programa de Living es Radio. Esperamos haberles brindado un programa interesante y enriquecedor. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y con Alicia Rubio. Les deseamos un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, muchas gracias.